Hola, buenas noches, me llamo Kiko y voy a seguir con animalitos. No sé si les suena una expresión que había en el antiguo arte del periodismo que se llamaban las serpientes de verano. Las serpientes de verano más o menos significa las noticias indemostrables que los periodistas inventan para sustituir a las noticias parlamentarias. Esto se inventó en Inglaterra, cuando se iban de vacaciones los diputados de la Cámara de los Comunes nos insultaban, entonces los periódicos perdían 20 páginas, porque 20 páginas del Times trataba de las cosas que se decían los políticos entre ellos. Para rellenar las páginas que quedaban vacías de esos animales, pues inventaron una serpiente que aparece en verano en los lagos escoceses, sobre todo en el lago Ness, y todos los veranos siempre había algún lugareño que estuvo a punto de ser engullido por la serpiente. Entonces a todas las noticias que la gente se acaba por no creer se le llaman serpientes de verano. A mí son mis noticias preferidas. Recuerdo que en La Voz de Galicia fue un clásico durante muchos años, todos los veranos salía un rey de una etnia africana que tenía unos testículos de 2 kilos cada uno y había tenido 110 hijos de 32 mujeres, que me parece una media bastante baja. Y la primera vez que lo leí venía con foto, la segunda vez que la leí pues otro verano volvió a salir. Luego también había un señor en Bolivia que era un hombre campesino muy querido, que se moría, y entonces venían al velorio, y en medio del velorio se levantaba de la caja porque no se había muerto, había tenido una muerte aparente, una catalepsia. Entonces se levantaba, la gente del velorio huía y al ver que el muerto avanzaba hacia ellos cogían piedras y lo mataban. Pues esta noticia de matar al hombre resucitado también salía mucho, pero hubo una vez, hace ya más de 12 años, porque el periódico se pagaba en pesetas, que salió una noticia que a mí, no digo que me llenó de horror, pero sí me llenó un poco de inquietud y de incomprensión. Y a medida que iba leyendo la noticia, que era así brevísima, un cacho de una columna, yo iba pensando cosas, pero yo no puedo contar al mismo tiempo la noticia y lo que yo pensaba. Entonces les voy a contar la historia 2 veces. Primero voy a contar lo que decía la noticia, autocontrolándome, y después voy a contar lo que yo pensaba mientras leía la noticia. El titular era: una rata borracha siembra el terror en un barrio de Uppsala. Y la noticia más o menos decía que en un barrio de clase media alta de Uppsala, de viviendas unifamiliares con pequeños jardincitos, 2 escolares más o menos de una edad un poco mayores que estos niños de aquí, al volver de la escuela vieron que su camino era interrumpido por una rata borracha que le había sentado la bebida de una manera violenta y estaba pendenciera y desafiaba a los niños y emitía una espuma de aspecto repugnante por la boca, y los niños asustados huyeron de la rata en dirección a la casa del niño más próximo, o sea, a la casa más próxima del niño. Bueno, a una de estas casas con jardín unifamiliar, el padre vio que los niños venían huyendo de la rata, les abrió la puerta, cerró precipitadamente detrás de los niños y la rata con un gran estruendo se clavó contra la puerta y quedó temblando la puerta. Me apetecía comentar algo, pero voy a seguir diciendo cómo era la noticia. Entonces la rata, irritada por el golpe y por haber fracasado en su persecución, empezó a destrozar el jardín, aplastó enanos de jardín, destrozó unos canteros de flores y una fuentecilla ornamental también la tumbó. El padre levantó el teléfono y llamó a la policía. Se presentó la policía sueca, que va desarmada, y al ver el estado de embriaguez de la rata, le preguntó al señor si en la vecindad había alguien con permiso de armas. Había un vecino que tenía un permiso de caza y la policía le pidió que matase a la rata. El vecino vino, dispuesto a obedecer a las instrucciones policiales, pero al ver a la rata dijo: pero esta es una rata del barrio. Siempre está por aquí y normalmente nunca provoca problemas. Hoy debe tener un mal día, me parece excesivo matarlo. Pero la policía insistió diciendo que era un animal muy peligroso y el vecino, cumpliendo con su deber cívico, mató a la rata. Al final venía una frase que fue la que me provocó el horror.
decía que la embriaguez de la rata, la borrachera, había sido provocada porque en aquella urbanización el árbol ornamental era el manzano y las manzanas no se aprovechaban. Y la rata se había comido las manzanas y le habían fermentado en su sistema digestivo y se habían convertido en sidra y había dejado a la rata borracha. Y la última frase, la horrible, la que me ponía los pelos de punta, decía que la rata se había comido 40 kilos de manzanas. Bueno, entonces ahora voy a contar lo que pensé. A mí las ratas me dan horror, es uno de mis sueños recurrentes. Estoy seguro que cuando sea mi agonía, entre las visiones que acompañan a todos los moribundos, me aparecerán unas ratas que me empezarán a devorar el brazo. Eso ya lo he soñado. Ya lo he soñado a los 27 años, ya me he despertado golpeando el brazo contra la pared creyendo que tenía una gran rata aquí. Pero a pesar de eso, yo cumplí con mi deber de varón paleolítico y cada vez que en mi barrio veía una rata o en la escuela la perseguíamos con la intención de darle muerte. Sabíamos que era nuestro deber como machos cazadores y en cuanto veíamos un roedor lo perseguíamos, yo con asco. Yo recuerdo básicamente dos ratas, hubo dos ratas importantes en mi vida que fueron... un día que derrumbaron una casa en el barrio que estaba llena de ratas y al derrumbarse la casa salieron corriendo en todas las direcciones. Una entró en mi casa y yo le pegué una patada como venía, se levantó y se fue contra el escaparate de una librería protestante y la rata se arrastró con los sesos dejándose en el cristal y la sangre hasta que cayó al suelo. La otra vez fue en un barrio que vivía en Santiago que la rata estaba ozando en los restos de comida, en las bolsas de basura, y al verme quiso huir, pero al dar un salto yo la cogí de volea, que se levanta muy bien, y fue describiendo una larga parábola y le pasó a una señora que venía cargadísima con bolsas de la compra por aquí la rata. Quizás tan horrorizada como la señora. Bueno, quiero decir con esto que yo no lo soporto, pero yo cumplía con mi deber de perseguirla. Entonces me dieron pena y un poco de desprecio aquellos dos niños suecos por culpa de la educación para la paz, los cuentacuentos, la conciencia ecológica en la infancia, que ven una rata y escapan. ¿Cómo se atreven? Una rata la ves y tienes que perseguirla y matarla y pisarle la cabeza. Pero claro, los vuelven locos con los cuentos de ratoncitos y con el equilibrio ecológico. Y los niños huyen cagados. Cuando tengan un problema real de mayores van a hacer lo mismo. Cuando una rata social se aparezca en su vida, el niño va a huir igual. Pero luego el padre. ¿Qué hace el padre? En vez de afirmarse en su forma de protector masculino, el Superman que buscan los niños en el padre, cada vez menos abundante, ¿verdad? Ese animal. El padre cada vez se ve menos, y entonces espera en casa, no sale al jardín a cubrirle la retirada a los niños, no espera en casa, abre la puerta y ¡pa! Y luego dice un estruendo. Todo esto lo pensé yo, ¿eh? Y después ya es el fracaso definitivo. El padre tenía que coger algo en la cocina o una lata de gasolina para rociar la maleza y quemar a la rata en el interior y que saliese huyendo con el pelo en llamas, algo. ¿Pero qué hace? Llama a la policía. Ese es el ejemplo que le dan a los niños. No soluciones nada por ti mismo. Cuando tienes un problema, llama a papá Estado y que te lo resuelva. Y luego ya lo último, llega la policía sin armas. Coño, eso es protección civil. O sea, la policía es un cuerpo coercitivo, tiene que acojonar. Una policía sin armas, ya me gustaría verlos por Rentería sin armas, hombre. Por el pueblo del Carrere. Bueno, eso eso es lo que aprenden los niños suecos. Esto es culpa de 25 años de socialdemocracia, Olof Palme y todo esto. Bueno, y de los cuentacuentos. El asunto es que llega la policía y le dice al vecino, mátalo y tal. Y el vecino obedece porque están con esa cosa. Eso no me parece tan mal, la cosa cívica, ¿no? Dice, bueno, el secretario general del partido me pide que mate a la rata y yo la voy a matar. Pero luego el detalle tierno de que el vecino reconoce a la rata. Dice, es nuestra rata. Tiene un mal día, ¿por qué debo matar a nuestra rata? Y yo me imaginé en aquel momento que con el sistema sueco, aunque exterminaron las ratas como animales portadores de enfermedades,
por aquello de la variedad ecológica y la diversidad, dejaban una rata por barrio. Y que todos los vecinos la cuidaban por turnos y esas cosas, ¿no? Y me pareció conmovedor que la reconociese. Es nuestra rata, no es una rata de otro barrio, no es una rata del barrio industrial, es la nuestra. Eso me pareció bastante bonito. Pero luego vino el horror, la causa de la embriaguez, porque yo soy un gran comedor de manzanas. Yo me considero un gran comedor de manzanas y bueno, yo puedo comerme 5 kilos de manzanas por placer, o por bastante placer, por lo menos. Pero si está buscando a alguien, puedo anunciarlo desde aquí. ¿Quiere que llame a alguien? Un coche matrícula de Toledo que está mal aparcado en la plaza. Es como un policía sueco, va desarmado, por eso me permito bromas. Lo que me horrorizó a mí es que yo me como 5 kilos de manzanas y por aquel entonces pesaba 80 kilos. Entonces para obtener 40 hice la cuenta, que el bicho tenía que tener 500 kilos y yo me imaginé una rata de 500 kilos y el horror no os lo puedo contar, pero es peor que cualquiera de mis peores sueños. Y me quedé completamente horrorizado y también un poco encabronado por eso de que tengan manzanas de árbol ornamental. Los manzanas se comen, joder. No es un árbol ornamental, que creen que es un rododendro, se comen. Bueno, yo por aquel entonces convivía con una chica, con mi compañera sentimental, que tenía una gran pasión por los idiomas, y todas las tardes se ausentaba para estudiar uno u otro idioma. Se pasó varios años estudiando ruso y francés. Se iba todas las tardes de casa y faltaba 2 o 3 horas. Yo no sé a dónde iba ni me importa, pero bueno, aquel año había estudiado danés, dinamarqués, que es un idioma del tronco escandinavo y muy familiar del sueco. Es un idioma parecidísimo con el sueco. Y ella me dio la solución, me dijo, oye, en los idiomas escandinavos la palabra rat, R-A-T, que en inglés es rata, en los idiomas escandinavos significa vaca. Entonces reconstruí a toda velocidad la historia y todo cobró sentido y me tranquilizó. Los niños vienen de la escuela, aparece una rata borracha, o digo una vaca, y es normal pues respetar la diferencia de tamaño y la velocidad. Huye, el padre también, bueno, se quedó en el burladero, lo dejó. Ahora entendemos el estruendo de la puerta, porque fue una cornúpeta que se metió contra la puerta y la prudencia de llamar a la policía y no enfrentarse, la prudencia de la policía de no hacer nada. Y llamar al vecino, y bueno, el vecino tampoco tiene tanto mérito, reconoció a una vaca. Las vacas tienen unas manchas en la piel y no hay 2 iguales en todo el mundo, son como nuestras huellas dactilares. Ya el vecino me perdió mérito. Y bueno, ya comer 40 kilos de manzanas me parece posible para una vaca, y además como la vaca, queridos niños, tiene un sistema digestivo doble que rumina y luego lo devuelve a la boca y luego lo vuelve a pasar, y tiene una especie de levadura en uno de los estómagos, pues con todo el tiempo que le lleva hizo una cantidad apreciable de sidra de excelente calidad que provocó su borrachera y posteriormente su muerte. Yo les cuento esta historia para no fiarse de las apariencias, es decir, este es un cuento moral, tiene moraleja, y la moraleja es que hay que pagarle a los traductores mejor, porque con lo que les pagan traducen a toda prisa. Muchas gracias.